Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a dar lectura del versículo 12 al versículo 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y ya hemos comentado en las sesiones anteriores que estas 7 iglesias existieron en el primer siglo. Estaban asentadas en una zona conocida como Asia Menor. Y en esta zona pues estaban asentadas 7 congregaciones: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y estas 7 iglesias están representando los diferentes problemas y las diferentes virtudes que las iglesias tienen a través de todas las épocas. Es decir, muchas de las virtudes que vamos a encontrar en estas iglesias son virtudes que nosotros poseemos como congregación. Pero también muchas de las cosas negativas, muchos de los defectos que encontramos en estas congregaciones, también van a ser defectos que nosotros tenemos como congregación. Y entonces esto también nos ayuda a entender que en el mundo no existe la iglesia de Cristo, existen las iglesias de Cristo. Y entonces cada iglesia es independiente, con sus propios defectos, con sus propias virtudes. Y aunque esta carta apocalíptica no fue escrita para nosotros, porque fue escrita para 7 iglesias, tiene implicaciones prácticas para las iglesias de todas las épocas. Entonces, cuando hablamos de la iglesia de Pérgamo, vamos a encontrar una estructura que ya hemos mencionado anteriormente en las otras iglesias. La primera parte del mensaje, en el verso 12, tiene que ver con la descripción de Cristo Jesús. Una descripción simbólica. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. En segundo lugar, el mensaje involucra lo que Cristo conoce de la iglesia de Pérgamo. En el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. La tercera sección del mensaje a la iglesia de Pérgamo tiene que ver con un reproche de Cristo hacia la congregación. ¿Cuál es la frase que constantemente vamos a encontrar que nos indica un reproche? Es la frase que inicia diciendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Después del reproche,
tenemos el consejo de Cristo a la iglesia. El consejo lo encontramos en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Después de la advertencia, por último tenemos la promesa que Cristo le hace a la iglesia de Pérgamo. La promesa es la siguiente, verso 17, al que venciere, esa frase es constante en todas las iglesias, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, recapitulando, la estructura de este mensaje involucra la identidad de Cristo, el conocimiento que Cristo tiene de la iglesia, el reproche de Cristo a la iglesia, la advertencia de Cristo a la iglesia y la promesa de Cristo para la congregación de Pérgamo. Tenemos entonces un mensaje seccionado en 5 partes. Vamos a iniciar con el verso 12. Inicia el texto diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Quisiera saber si alguno de ustedes recuerda lo que explicamos sobre el ángel. ¿Qué significa escribe al ángel de la iglesia? ¿Quién es el ángel de la iglesia en Pérgamo? El pastor, el maestro. Claro, es el maestro, es el pastor. Recordemos que la palabra ángel en el texto griego es la palabra ángelos. Y ángelos literalmente significa mensajero. Entonces la palabra ángel muchas veces se va a usar para hablar de un mensajero humano y muchas veces se va a usar también para hablar de un mensajero celestial. En el caso de Gabriel, que se le apareció a José y a María en sueños, ustedes recordarán que él estaba fungiendo como un mensajero, pero evidentemente Gabriel era un mensajero celestial, lo que ya con los años nosotros llamamos ángel. Pero en aquellos días la palabra ángel se utilizaba constantemente para hablar de un ser humano que llevaba un mensaje. De ahí viene la palabra ángelos, evangelio, la proclamación de un nuevo mensaje. ¿Se dan cuenta de la declinación que es muy parecida? Bueno, entonces el mensaje va dirigido en primera instancia al ángel. ¿Pero por qué va dirigido al ángel? No es porque el ángel tenga todos los problemas y todas las virtudes. Va dirigido al ángel porque precisamente él es el encargado de transmitir el mensaje a la congregación. Inmediatamente en la primera sección tenemos la identidad de Cristo a la congregación. Recordemos que cada uno de los símbolos que aparecen en la primera parte de cada mensaje son símbolos sacados del capítulo 1. ¿Sí recuerdan eso? En el capítulo 1 tenemos una descripción simbólica del Hijo del Hombre. Y entonces cada elemento que aparece en el capítulo 1 se va a tomar y se va a colocar en el inicio del mensaje a cada una de las congregaciones. En este caso, la identidad de Cristo se define de la siguiente manera: el que tiene la espada aguda de 2 filos. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que este es un símbolo que surge precisamente de este pasaje. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Aquí tenemos un elemento importante, porque en el verso del capítulo 2, verso 12, no dice igual. Noten cuál es la diferencia. En el verso 12 dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Pero en el capítulo 1, versículo 16 dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces, el elemento de la boca, que es un elemento antropomórfico o simbólico, aunado a la espada aguda de 2 filos, está representando el poder de la palabra. Está representando la palabra de Cristo. Y sabemos que es la palabra porque se está simbolizando por la boca del Hijo del Hombre. Y hay un versículo en el que aclara que la palabra de Dios es como una
Así es. El alma con la coyuntura de los huesos. Marianita tiene razón. Hay muchos textos, en especial Hebreos, capítulo 4, búsquenlo. O sea, la Biblia constantemente ha echado mano de este símbolo, la espada, para hablar de la palabra de Dios. Algunos han exagerado diciendo que los dos filos significan que un filo es el Antiguo Testamento y el otro filo es el Nuevo Testamento. Pero eso ya sería forzar mucho el símbolo, porque no lo explica así. Simplemente es una espada o una palabra muy penetrante. Esa es la idea. En el capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Noten cómo hay una especie de analogía entre la palabra de Dios y una espada aguda de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, es posible que los dos filos tengan que ver más bien con los dos efectos que la palabra de Cristo produce en el hombre, ¿no? A ver, ¿alguien se da cuenta de cuáles son los dos efectos que se producen cuando la espada penetra el corazón de un hombre? El primero puede ser salvación, ¿no? Pero el otro efecto puede ser condenación, porque la palabra de Cristo no solamente salva, la palabra de Cristo también llega a darle un mayor peso a la condenación de los hombres. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. Por eso también el Señor dijo en Mateo capítulo 3 que seríamos bautizados en espíritu y otros serían bautizados en fuego, aludiendo a las dos cosas, salvación o condenación. Hay otro texto por ahí que alude a la palabra de Dios como una espada, en Efesios capítulo 6. Versículo 17, hablando de la armadura de Dios, que es una analogía de la protección que podemos tener en Dios ante las acechanzas del diablo. Y en el capítulo 6, versículo 17 dice: tomad el yelmo de la salvación, y después dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, entonces es muy claro que en Apocalipsis, cuando se habla de Jesucristo como aquel que tiene una espada aguda de dos filos, o como aquel de quien sale de su boca una espada, estamos hablando del juicio o del poder de la palabra de Cristo, que puede tener dos efectos: salvación o condenación. Recordando que el mensaje del Evangelio es de salvación, pero también proclama condenación a los que lo rechazan. Regresando a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. En segundo lugar, vamos a empezar a examinar la parte que tiene que ver con el conocimiento que Cristo tiene de la iglesia en Pérgamo. Bueno, de paso debo mencionar que esta ciudad Pérgamo es importante porque fue la ciudad en donde se inventó el pergamino. ¿Han escuchado esto del pergamino? Los pergaminos eran cuero de animal trabajados para que posteriormente fungieran como una especie de papel en donde se pudiera escribir y tener los rollos. Muchos de los escritos sagrados fueron hechos en pergamino. De ahí se deriva la palabra pergamino, de Pérgamo. Bueno, la segunda sección, lo que Cristo conoce de la iglesia. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Es una declaración muy fuerte, ¿no? Porque ¿en dónde estaba viviendo la iglesia? En malas obras, ¿no? Porque ahí dice templo, en el aposento de Satanás está siendo tomado. Bueno, fíjense, ¿en dónde estaba viviendo la iglesia? En esos tiempos, hermano. Ajá. Estaba dispersa, ¿no? La iglesia, acuérdense, la iglesia no es una. No,
La iglesia en Pérgamo. O sea, pensemos en este contexto. ¿Perdón? Los miembros son. Sí, los miembros de Pérgamo. Pensemos en la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, ¿en dónde estaba viviendo? Pues en Pérgamo, ¿no? Es muy sencillo. Pero Cristo no le dice vives en Pérgamo. Le dice moras donde está el trono de Satanás. O sea, algo había en esa ciudad, ¿no? O sea, lo que menciona Rafita. Había algo. Puede ser mentira, puede ser idolatría, bueno, puede ser calumnia. Bueno, recordemos primero que el término Satanás, ya dijimos hace 8 días, ¿qué significa? El adversario, el que se opone. Bueno, entonces lo que estamos entendiendo es que en esa ciudad la iglesia estaba sufriendo mucha oposición, mucha persecución. Ahora, ¿por qué? Bueno, hay 3 cosas que pueden ser la referencia que está tomando el apóstol Juan, y si quieren recuérdenlas o anótenlas. La primera, o número 1, en el año 29 a.C., la ciudad de Pérgamo fue la primera ciudad en toda Asia que le edificó un templo al emperador romano. Entonces, imagínense la gran oposición que tenían los cristianos. Los cristianos son los únicos que confiesan que Jesús es el Señor. Y todo el imperio confiesa que el emperador es el Señor. Aunado a eso, la ciudad de Pérgamo, muchos años atrás, en el año 29 a.C., ya había levantado un templo gigante en honor al emperador. O sea que en ese templo se estaba llevando a cabo un culto constante a la persona del emperador. Y entonces, teniendo en cuenta que en la década de los 90 el emperador era Domiciano, quien ya dijimos fue el emperador más encarnizado en contra del cristianismo en el primer siglo, quien aparte se proclamó a sí mismo Dominus et Deus Nostri, lo cual significa Señor y Dios nuestro, pues entonces ellos sí estaban viviendo en una gran oposición, no solamente porque el emperador se había proclamado Señor y Dios, sino porque en Pérgamo había un templo dedicado, muy en especial, al César. Bueno, esa puede ser la primera razón. La segunda es que en la ciudad de Pérgamo se había edificado también un altar majestuoso en forma de trono, en alusión al dios Zeus. Todos han escuchado de Zeus, el dios del trueno, que es el dios supremo de los griegos. Entonces, aunado a que había un templo del César en esa ciudad, también existía un altar magnífico en forma de trono en adoración al dios Zeus. Esa puede ser la segunda razón. Y la tercera razón es que el dios principal de las personas en Pérgamo era el dios griego Esculapio. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Esculapio? Bueno, para empezar tiene un nombre muy feo, ¿no? Pero Esculapio, ustedes lo han visto simbólicamente. Han visto que en algunos hospitales o en algunas ambulancias tienen un símbolo de una varita con una serpiente. Bueno, ese es el símbolo de Esculapio. Es el dios de la medicina griega. Y de ahí se sacó el símbolo médico hasta la fecha. Entonces, en la ciudad de Pérgamo a las personas se les buscaba curar no solamente con medicina tradicional, sino también con algunos ritos que invocaban al dios Esculapio. Uno de los procesos curativos consistía en acostar a las personas en el templo de Esculapio y dejar que las serpientes pues estuvieran pasando por encima y de esa manera pues se buscaba la sanación. Yo más quisiera comentar que cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, en Deuteronomio 18, les hizo ciertas observaciones del Señor. Y yo creo que se los hizo por una razón, ¿no? Porque y bueno, aquí es muy claro, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos,
porque es abominación para con el Señor. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Yo creo que también por ahí va, ¿no? Porque yo creo que en esta zona o en esta ciudad era lo que predominaba. Claro, sí, o sea, desde la ley de Moisés, pues ya estaba condenado este tipo de actos, la idolatría, el sacrilegio, el culto a deidades paganas, todo esto estaba condenado por el Señor desde antaño, ¿no? Y obviamente que estos hermanos están sufriendo una gran oposición porque hay tres cosas de por medio. Recordemos las tres cosas que están de alguna manera afectando al cristianismo en Pérgamo. Lo primero, la adoración al César. Hay un templo ahí muy grande donde todas las personas de Asia Menor llegan para rendirle culto. Lo segundo, el altar de Zeus, que es el principal dios de los griegos. Y lo tercero, pues que todas las personas que se enfermaban en Asia Menor, ¿a dónde iban? Pues a Pérgamo, porque ahí estaba el dios Esculapio, que es el dios de la medicina. Y entonces, aparte de adorar a estas deidades falsas, se practicaban algunos ritos peligrosos y altamente satánicos, ¿no? Creo que por ahí no tiene mucho, había unos pastores o un pastor que estaba practicando algo similar con las serpientes, ¿no? Que dejaba que las personas fueran mordidas por las serpientes hasta que se murió, me parece, este hombre y se acabó ese tipo de práctica. Pero algo similar estaba pasando en Pérgamo. Es por eso que la frase moras donde está el trono de Satanás está haciendo referencia a situaciones históricas que ocurrieron en esta ciudad. Lo segundo, verso 13, pero retienes mi nombre. Esa frase es importante. A pesar de la oposición del César, quien buscaba adoración a sí mismo, a pesar de la oposición de la deidad del Zeus, y a pesar de la oposición del culto que se le rendía a este dios Esculapio, esta iglesia en particular tiene una virtud. ¿Cuál es? Seguían alabando a Dios. Retenían su nombre. Y pensemos en esto. Retener el nombre de Dios, hermanos, significa que ellos seguían colocando a Cristo como el Señor, que ellos seguían visualizando a Cristo Jesús como el Dios todopoderoso que se había hecho carne. Cristo es el Señor, no el César. Cristo es el Dios todopoderoso, no Zeus. Y Cristo es el sanador, no Esculapio. ¿Se entiende la contraparte? Y entonces, a pesar de que tenían una oposición tripartita, para ellos Cristo era el Señor, Cristo era Dios y Cristo era el sanador. Sigue diciendo el versículo 13, y no has negado mi fe. Básicamente está ligado a, sigues reteniendo mi nombre. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahora, esta iglesia en particular había experimentado algo muy triste. Ellos habían perdido a un hermano al cual se le nombra aquí Antipas. ¿Quién era Antipas? Pues ahora sí que no sabemos, porque no hay ningún documento extrabíblico que nos indique quién fue Antipas, ni tampoco aparece en otra sección del Nuevo Testamento. Pero podemos estar muy seguros que Antipas fue un siervo fiel, un cristiano y miembro de la iglesia en Pérgamo, un hermano que padeció y fue asesinado precisamente por la oposición. Y noten que en el versículo dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo. Y algo importante, lo está mencionando Cristo. Claro, Cristo está diciendo, ¿no? Es muy importante este hermano. Pues este hermano era una persona genuina, era un hijo de Dios genuino. Pero noten que aparte de considerarlo como un hermano, se le llama testigo, lo cual significa que él no solamente era un hermano, sino que él era un proclamador, era un testigo de la verdad, era un testigo de Cristo. Es probable entonces que Antipas haya sido uno de los muchos pastores que existían dentro de la iglesia en Pérgamo, o alguno de los hermanos que proclamaba el mensaje de Dios. Y por ahí tengo que mencionar que la palabra testigo viene del griego mártir. ¿Han escuchado esa palabra mártir? ¿Cómo la entendemos hoy? Alguien que, a pesar del peligro, da su vida. Alguien que murió por Cristo, ¿no? Ajá. Bueno, es que la palabra mártir no significaba morir por Cristo, significaba testigo.
Pero los testigos de Cristo regularmente empezaban a ser asesinados. Entonces la palabra mártir perdió su significado original de testigo y con los años a la fecha empezó a significar más un cristiano que murió por Jesús. Esa es la idea de mártir a la fecha, pero en aquellos días hacía alusión a un testigo. Por una, no tanto, así, es que, por ejemplo, se puede decir mártir de la patria, mártir de, o sea, tenía una creencia, una convicción y por eso llegó a dar su vida. Ahora, lo que menciona Rafa, mártir de la patria, por ejemplo, sí, pero entendamos que ese término, por ejemplo, mártir de la patria, fue tomado de un contexto cristiano, ¿no? Ya fue un contexto que se empezó a acuñar dentro de otras esferas. A lo que voy es que no necesariamente, o sea, en nuestro tiempo nos referimos exclusivamente al cristianismo, ¿no? Digo mártir, me refiero al cristiano, o sea, hay mártires en el Islam. Claro, Sí. sí, es verdad, o sea, la palabra mártir hoy día ha perdido ya su significado cristiano y puede ser aplicable para un judío, un musulmán, ¿no? Pero en sus orígenes lo empezaban a usar constantemente para los testigos de Cristo. Bueno, entonces vean que esta congregación está padeciendo, está sufriendo mucha oposición, incluso hubo un asesinato y yo les quiero preguntar, ¿no? Imaginen que entran por acá los soldados y matan al hermano Carlos, el que testifica de la palabra domingo con domingo, ¿no? Y ya dejamos a Rafita en el mensaje y vienen y matan a Rafita. ¿Seguirían viniendo ustedes a la congregación? ¿Seguirían diciendo ustedes que Jesús es el Señor? Si les tocan la puerta y le dicen, a ver, don Rosendo, ¿usted cree que Jesús es el Señor? Ya no lo vamos a botanear, nomás díganos. Es difícil, ¿no? Porque ahorita diríamos sí, pero en algunas situaciones es muy complicado tal vez pasar por ese tipo de pruebas. Nosotros nunca hemos pasado por eso, pero la congregación de Pérgamo sí estaba sufriendo situaciones muy trágicas. Entonces estemos conscientes de que estamos bendecidos a pesar de esta situación complicada. Verso 14 es la tercera sección, el reproche de Cristo a la iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Son pocas, lo bueno, ¿no? Pero sí hay un reproche. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es una referencia a una práctica y a una enseñanza que surge con un falso profeta en la ley de Moisés. En el libro de los Números, ustedes van a encontrar que los israelitas están prosperando. Y entonces un rey pagano llamado Balac contrata a un falso profeta llamado Balaam y le ofrece dinero, le ofrece riquezas con tal de que el profeta maldiga al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Y entonces el profeta como que no quiere porque sabe que como que eso está mal. Pero al final empieza a acceder. Por los textos del Nuevo Testamento sabemos que él estuvo accediendo por amor al dinero. Y entonces, al final de cuentas, la lengua de este falso profeta fue el instrumento de Dios para bendecir al pueblo, a pesar de que era un falso profeta. Recuerden que fue tan grande su terquedad de este hombre que Dios tuvo que hablarle a través de un asno, ¿se acuerdan? Bueno, pero como este hombre no pudo maldecir al pueblo, le dio un consejo al rey Balac y le dijo al rey, mira, los hijos de Israel han sido benditos por Dios, pero haz que se acerquen a las mujeres paganas de otros pueblos y que forniquen con ellas y se van a apartar de su Dios y entonces su Dios les va a traer calamidades. Y entonces, aunque no pudo maldecir al pueblo de Israel, sí aconsejó a Balac para que le pusiera tropiezo a los hijos de Israel. Vean lo que dice el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. O sea, ¿Balaam tuvo sus discípulos o solamente está aludiendo a una situación similar? Pues no es que Balaam tuviera sus discípulos, sino que había personas dentro de la iglesia que estaban actuando como ese falso profeta. Como no pueden maldecir al pueblo de Cristo, pues están poniendo tropiezo al pueblo de Cristo. Y es que eso sí lo podemos llegar a hacer y podemos afectar mucho a los hijos de Dios. Yo no puedo maldecir a ninguno de ustedes porque nadie tiene la capacidad de maldecir excepto Dios.
Pero yo sí puedo lograr, como hombre, como ser humano, que mi hermano, por más fiel que sea, tropiece y empiece a pecar en contra de Dios. Y obviamente eso es una actitud como la que se menciona aquí. Dice el verso 14, que enseñaba a Balac. Balac era el rey. A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y entonces cuando los hijos de Israel empiezan a tener contacto con estas mujeres de otros pueblos, lo que sigue después de eso pues es la idolatría. Esto lo vamos a encontrar no solamente con ellos, sino también con Salomón. Salomón, y con todo y su sabiduría, empezó a tener contacto con mujeres paganas y terminó cometiendo idolatría también. Vean conmigo Números, por favor, 25. Ya tenemos todos el texto. 25. Versículo 1 en adelante. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Miren, el libro de los Números no nos dice con exactitud que esto lo empezaron a hacer por consejo de Balaam, pero el Nuevo Testamento sí nos dice que esta fornicación empezó por consejo del falso profeta. Empezaron a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces vean cómo este tropezadero se da por consejo de un falso profeta. Y es precisamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Pérgamo. O sea, en la iglesia en Pérgamo, en esa ciudad en donde había un culto al César, un culto a Zeus y un culto a Esculapio, pues había personas dentro de la congregación que fungían como falsos hermanos, que ponían tropiezo a los verdaderos hermanos para que cometieran fornicación con las mujeres de la ciudad y tuvieran contacto con los dioses paganos. Y así de alguna manera pudieran también blasfemar el nombre de Cristo. Entonces vean las cosas tan graves que estaban ocurriendo en aquellos días dentro de la congregación. Y por eso Cristo les está reprochando en el capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 15. Y tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. ¿Se acuerdan que los nicolaítas ya aparecen en otra iglesia que estudiamos? ¿Alguien recuerda quiénes eran los nicolaítas? No sé si la hermana Mari recuerda quiénes eran los nicolaítas, ¿no? Por allá el hermano Aurelio, los nicolaítas. Por ahí, hermano, que recuerdas que explicábamos sobre los nicolaítas. No recuerdo bien. Bueno, bien, no recuerda. ¿Hermano Rosendo? No. Tampoco. ¿Quién recuerda sobre los nicolaítas? ¿Camilita? ¿No? Decía que eran los que se enseñoreaban del pueblo. Bueno, eso. Hace 15 días. Por eso es bueno anotar, porque así pues nada más regresan las hojitas y ya se acuerdan. Acuérdense que los nicolaítas, dijimos, no existieron. No fue una secta oficial. Dijimos que los nicolaítas eran personas dentro de la congregación y tenemos que fijarnos más en el significado de la palabra nicolaíta. Precisamente en el Nuevo Testamento tenemos a un hombre que se llama Nicodemo. ¿Se acuerdan? La palabra Nicodemo significa el que está por encima del pueblo. Y recuerden cuál era el carácter de Nicodemo. Fariseo, ¿qué más? Principal entre Israel, un hombre de mucho conocimiento. Entonces un nicolaíta pues era una persona que estaba por encima de los demás. En este caso no estamos hablando de Nicodemo,
Y no estamos enseñando que Nicodemo formó su secta después y nacieron los nicolaitas. Porque algunos por ahí también enseñan que Nicolás, uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén, formó a sus seguidores y se convirtieron en los nicolaitas. Tampoco. No tenemos un registro real de que esa secta haya existido de manera oficial. Más bien los nicolaitas, ¿quiénes son? Son aquellas personas que dentro de la congregación empiezan a formar una especie de jerarquía. Empiezan a querer tener dominio sobre los demás hermanos. ¿Se entiende eso? Y esa es una doctrina completamente satánica. Porque dentro del cuerpo de Cristo no existen las jerarquías. Y precisamente esta es una de las doctrinas que más afecta al cristianismo hasta la fecha. Porque en algunas denominaciones sí existe una especie de jerarquía. Por ejemplo, en el catolicismo romano, ¿quién es el jerarca mayor? Pues es el Papa, ¿no? Después tenemos otra sección, no sé cómo esté bien seccionado, pero tenemos cardenales, obispos, sacerdotes, entre otras cosas, ¿no? En algunas iglesias reformadas, aunque se diga que no hay una especie de jerarquía, sí la hay. Al menos en algunas iglesias presbiterianas, muchas cosas no se pueden hacer hasta que no venga el pastor oficiante, porque hay una especie de jerarquía. Y debemos entender, hermanos, que las jerarquías no son de Dios. El único jerarca es Dios. Cristo lo dijo, que todos nosotros éramos hermanos. Pero sí debemos entender una cosa. En la congregación, ¿hay hermanos que tienen autoridad o no? Esa es otra cosa, ¿sí? Los pastores tienen autoridad, la autoridad de Dios en la palabra. Entonces, por eso la Biblia también dice, obedeced a vuestros pastores, ¿no? Pero es que la obediencia a los pastores está en función de lo que precisamente se está enseñando. Y entonces si el pastor le dice al hermano Rosendo, por favor, póngase a orar, se lo pido por favor, pues el hermano tiene que obedecer porque no es un mensaje mío, es el mensaje de Cristo, orar sin cesar. Pero si yo le digo al hermano Rosendo, hermano, usted me tiene que dar siempre su quincena, porque soy el pastor, pues eso ya es una actitud jerarca y una actitud falsa, ¿no? De un falso profeta sobre todo. Bueno, entonces en esta congregación, aparte de que había fornicación y comían, sacrificaban a los ídolos, también estaban pasando por situaciones de jerarquía, de una subordinación a otros hermanos que pensaban que eran superiores. Por último, mencionamos lo que dice el versículo 16. El consejo de Cristo a la iglesia. Buenas tardes. El consejo de Cristo a la iglesia. El consejo está en el verso 16. Por tanto, arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Alguien se acuerda? Es cambiar de mente. Arrepentimiento no se debe confundir con el hecho de tener un estado de culpa, un sentimiento de dolor. Muchas personas piensan que están arrepentidas por el hecho de tener una especie de dolor de conciencia. El arrepentimiento tampoco es precisamente llorar. El arrepentimiento proviene de una palabra griega, metanía. La palabra metanía se conforma de dos vocablos, meta, que significa cambio, y nous, que significa mente o entendimiento. Bajo esa directriz, el arrepentimiento es un cambio de entendimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente. Y entonces el consejo es ese. Arrepiéntete, verso 16. Estamos en Apocalipsis 2, verso 16. Pues si no, vendré a ti pronto. Esto no es una alusión a la segunda venida de Cristo. Es una alusión al juicio de Dios que puede venir a la congregación. Vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Ahora se menciona otra vez la espada de Cristo y dice que con esa espada peleará contra estas personas, contra los que retienen la doctrina de Balaam y contra los que tienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué significa esto de pelearé con ellos con la espada de mi boca? Pues que Cristo vendrá a pelear con ellos con el juicio de la palabra, y es que la palabra es lo que condena al hombre. La palabra es la que salva y la palabra es la que condena. Por último, el verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sé si recuerden qué significa esta frase, el que venciere.
que permaneciera en Cristo. ¿Significa eso? A ver, ¿recuerdan bien? ¿Qué significa esta frase, el que venciere? ¿Tú recuerdas, hermano Aurelio? Pues va más bien al que llegara hasta el final, ¿no? El que llegara hasta el final. ¿Significaba eso? A ver, veamos primero de Juan y recordemos. Primer carta de Juan. Porque nosotros ya hemos vencido y ni siquiera hemos llegado hasta el final, ¿o no? Entonces no es tanto eso. Capítulo 5, verso 4. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. ¿Lo tenemos todos? Noten lo que dice. Primer carta de Juan 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo vencemos? Naciendo de nuevo. Eso es, experimentando la regeneración. No permaneciendo. Ahora, la permanencia será la evidencia máxima de que hemos vencido. ¿Se entiende la diferencia? Al que venciere es una referencia a este texto. Verso 4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cómo? Nuestra fe. O sea, vean que la victoria se da por creer que Jesús es el Cristo. O sea, el hermano Rafa ya es un vencedor y ni siquiera ha llegado al final, pero ha vencido por la obra de Cristo, por la fe que él tiene en Cristo. Verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Noten que la victoria no se da por méritos humanos, sino por la fe en el Hijo de Dios. Regresando a Apocalipsis, capítulo 2, vamos a analizar la promesa que inicia en la última sección, versículo 17, 2, 17. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Es literal o es un símbolo? Pues es un símbolo, pero es un símbolo que se toma del Antiguo Testamento. Cuando los hijos de Israel estaban vagando en el desierto y tenían hambre, ¿se acuerdan qué pasó? Dios les envió el maná, el pan del cielo. Entonces, lo que nos está diciendo de manera simbólica es que todos aquellos que hayan creído en Cristo, lo cual significa aquellos que han vencido, recibirán el verdadero alimento de Dios. Y vayan conmigo al Evangelio de Juan, para que no pierdan la idea. Y estamos dentro del mismo contexto, ¿no? Con el mismo autor, porque Juan escribió el Apocalipsis y Juan escribió el Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a dar lectura. Verso 30 en adelante. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que buscaban los judíos para creerle a Jesús? Un milagro, una señal. Y muchas personas son así de superficiales, ¿no? Quieren creer en Dios, pero si primero Dios resuelve sus problemas matrimoniales, si primero Dios les da salud, si Dios les da un milagro. Hay personas que piensan que tienen ese derecho a que Dios les dé señales para que crean en Él. Y los judíos tenían esa misma forma de pensar. Le preguntan: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Verso 31. Mira, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Qué es lo que le están diciendo? Moisés es reconocido como un hombre de Dios. Y le creímos porque en tiempos de Moisés y a través de Moisés, Dios nos dio a comer pan en el desierto. ¿Pero qué señal nos das tú? ¿Se entiende la idea? Versículo 31. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Cómo?
¿Les dio pan del cielo, sí o no? Sí. Pues pero sí. no fue Moisés, fue Elías. Bueno, tiene razón Rosendo, ¿no? Pero sí fue a través de Moisés, ¿no? Ujú. Pero el punto es que Cristo nos está diciendo que ese pan, pues no era el verdadero pan del cielo. O sea, sí era pan del cielo, pero no era el verdadero pan del cielo. Y perecía ese pan. Aparte, era un pan que perecía de inmediato. O sea, recuerden que todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña, a ver si alguien recuerda, todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña es una sombra de los bienes venideros. Todas estas sombras apuntan a Cristo. Entonces vean lo que sigue diciendo el versículo 32. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. O sea, ¿quién? Es Cristo. O sea que cuando Dios envió pan del cielo en la época de Moisés, eso era una sombra de la encarnación ¿de quién? De Cristo. Ese pan estaba simbolizando que algún día el pan de Dios, Cristo, vendría al mundo. Termina diciendo, verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vean cómo el pan está relacionado también con ¿qué? Con la vida. De manera que cuando en Apocalipsis 2, versículo 17, se nos dice que si vencemos, el Señor nos dará a comer el maná escondido, lo que nos está diciendo es que si vencemos, si creemos, lo que vamos a obtener es la vida eterna en Cristo Jesús. Y recordemos qué es la vida eterna. Dijimos que la vida eterna no es la prolongación de la existencia por los siglos de los siglos. Muchas personas piensan que la vida eterna es tener una existencia prolongada sin jamás dejar de existir. Pero la vida eterna se ejemplifica en la enseñanza de Jesús. ¿Qué dice? Esto es la vida eterna. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. La vida eterna tiene que ver con una relación íntima con Cristo. Una relación personal con Dios y con Jesús por toda la eternidad, pero esa relación inicia en el momento de nuestra fe y esa relación llega a su plenitud cuando llegamos a morir. Sigue diciendo el verso 17, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cómo entendemos esto de la piedrecita blanca? Evidentemente estamos ante otro símbolo. Recordemos que todo el Apocalipsis es un mensaje codificado, es un mensaje a través de símbolos. Bueno, ¿qué simboliza esto de la piedrecita blanca? Cuando los atletas griegos ganaban o vencían en alguna de las competencias, al final de la competencia a los ganadores se les daba una piedra blanca. Esa piedra blanca era el pase o el boleto para poder entrar a la cena de gala, una cena que se hacía o se realizaba en honor a todos los ganadores de las competencias. Entonces, pensando que esto se está tomando de la cultura de los griegos, que circulaba entre el cristianismo de Asia Menor, Cristo nos está diciendo que todo aquel que venza tendrá el pase para participar del consuelo eterno, para participar de la comunión eterna con Cristo. Precisamente en el Apocalipsis se habla de un símbolo, las bodas del Cordero. ¿Las han escuchado? Y muchos hermanos piensan que en el cielo habrá una gran mesa muy larga, donde Cristo va a estar sentado en una silla y todos nosotros vamos a estar por ahí participando de un gran banquete. Realmente esto es algo meramente absurdo, porque lo que se está simbolizando con las bodas del Cordero y con la gran cena tiene que ver con una comunión eterna. ¿Se acuerdan de ese texto en Apocalipsis que dice, capítulo 3, versículo 20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando dice cenaré con él y él conmigo, no estamos hablando literalmente de una cena. Estamos hablando de lo que simboliza una cena. Carlitos, nomás como comentario Sí. de la piedrecita blanca, por ejemplo, en la cultura hebrea, se refiere a quien prevalece o pelea con Dios. El comentario de Apocalipsis se refiere a la naturaleza del hombre que prevalece. Ok. ¿Sí?
Sí, es correcto. Sí, hay una relación. Hay una relación, porque más adelante, ahorita vamos para esa parte que menciona Rafita de la naturaleza, pero lo que queremos mencionar primero es que la piedra blanca, en primera instancia, está reflejando el acceso que Dios nos da a aquellos que hemos vencido para participar de la comunión eterna. Esa piedrecita se le daba a los vencedores de las competencias atléticas. Pero noten que Apocalipsis capítulo 2, verso 17, sigue diciendo, y en la piedrecita hay otro elemento, ¿qué es? Escrito un nombre nuevo. ¿A qué se refiere con el nombre nuevo? Nacimiento. Al nacimiento, dice mi madre. ¿Al nacimiento de qué? Puede ser humano. O sea, espiritual. Nacimiento. Pues no. Buen intento, pero no. O sea, vamos a pensar esto a la luz del relato bíblico. ¿Cómo se llamaba el patriarca que fue padre de multitudes? ¿Alguien se acuerda? Abraham. Y una vez que llega a la fe en el capítulo 15, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿se acuerdan? De ahí en adelante se le deja de llamar Abraham, se le empieza a llamar Abraham. Abraham tuvo un nieto que se llamó Jacob. Jacob significa el usurpador, el embustero. Desde que nacía Jacob, ¿se acuerdan? Le estaba jalando el pie a su hermanito, estaba queriendo usurparlo. Y de más grande le quitó la primogenitura, después tuvo tratos de usurpación con su suegro, y entonces en algún momento de su vida luchó con Dios, y de ahí en adelante su nombre fue Israel. Tenemos otro ejemplo con Simón. ¿Se acuerdan de Simón? Simón significa arenas movedizas, o también puede significar un junco que se mueve de un lado a otro por el viento. La idea es que Simón era un hombre inestable, pero ¿qué le dijo Jesús? Serás llamado Cefas, que en griego sería Pedro. Entonces, cada vez que Dios trae a un hombre a una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, le cambia el nombre. Y es que el nombre no está reflejando tanto un título. Algunas personas le ponen a su hijo Chuchito o Jesús porque piensan que eso va a traer como cierta bendición. El título en sí no tiene ningún poder. El nombre se le daba a los hombres en el pueblo hebreo de acuerdo a su naturaleza. Y entonces cuando dice que se nos va a dar un nuevo nombre, que solamente nosotros conocemos, en el verso 17, está hablando sin duda alguna de la experiencia de la glorificación. O sea, esta naturaleza que poseemos aún es corrupta, aún estamos inclinados al mal, pero una vez que experimentemos la glorificación en la segunda venida de Cristo, vamos a ser perfectos y semejantes a la imagen del hombre perfecto. Ahora tenemos aún el pecado en nosotros, pero en aquel día tendremos una totalidad de santidad sin la presencia del pecado. Terminamos diciendo que entonces las cosas que podemos rescatar de esta iglesia son varias, pero entre las más importantes es aprender a retener el nombre de Cristo a pesar de la oposición. Y la otra, aprender a discernir cuando en la congregación hay doctrinas que están dañando la integridad de la iglesia. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Vamos a hacer una oración entonces. Señor, te agradecemos por la verdad de tu palabra. Te rogamos que la bendigas en nuestro corazón y nos permitas crecer en el conocimiento de Cristo. Te pedimos que bendigas también el culto que vamos a tener en unos minutos y que traigas pronto a nuestros hermanos que vienen en camino. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.